Hola, hola. Hoy vengo a contarles algo que nunca he contado públicamente. De hecho, a pocas personas se los he contado de forma privada, inclusive, salvo gente muy cercana o que me ha hecho preguntas indagatorias al respecto. Con muy pocas personas yo he hablado sobre mi fallido parto en agua. Cuando yo llegué a Panamá hace ya 11 años, ya me acababa de casar con mi esposo, con Robinson. Nosotros sabíamos que íbamos a posponer por un tiempo el plan de ser padres, porque teníamos que instalarnos, teníamos que estabilizarnos en este nuevo país y pues durante aproximadamente unos 4 años, yo creo, de los primeros 4 años que estuvimos en Panamá, nosotros definitivamente decidimos que no era el mejor momento para tener hijos. Pero aún así, yo desde que llegué sí me puse a investigar sobre ginecólogos, obstetras, es decir, buscarme también una nueva red médica, porque ya cuando te mudas de país, pues bueno, ya pierdes contacto con tus médicos, eso es parte de los traumas, digamos, de la migración, el tener que cambiar completamente tus médicos de cabecera, tus médicos de confianza y buscar nuevos médicos. Y cuando sobre todo no conoces tampoco demasiada gente en el país que te pueda recomendar, pues te toca como que hacer tu propia investigación. Yo empecé a investigar médicos del área y sobre todo, por alguna razón que todavía no tengo muy clara, yo busqué médicos que fueran pro parto. ¿Por qué? Porque en Venezuela la mayoría de los obstetras, y corríjanme si me equivoco, o la mayoría inclusive de las mujeres, tienen una tendencia natural a querer programar cesáreas. Y yo decía, pero ¿por qué tengo que tener una cesárea si ni siquiera sé si puedo parir? Es decir, si parir es lo natural, ¿por qué tiene que ser una intervención quirúrgica? Yo le tengo, o le he tenido, o le había tenido muchísimo miedo a los quirófanos, porque hace muchos años, cuando estaba terminando yo creo que el bachillerato, tuve una apendicitis de emergencia que se complicó y que me tuvo en cama como 2 semanas porque bueno, la herida se infectó, tuvieron que volver como a que abrir, sacar la infección y tuve que estar como 2 semanas en cama esperando que la herida se recuperara de forma natural. Entonces yo decía, yo no quiero volver a un quirófano, o sea, a menos que sea un asunto de vida o muerte. Y evidentemente el nacimiento de un hijo, aunque sé que es un tema que sí pone en riesgo muchísimas veces a la madre e incluso a los niños cuando pues, hay controles o cuando hay circunstancias o situaciones que pueden poner en riesgo la vida de cualquiera de los dos, en líneas generales no es un hecho de vida o muerte. Entonces pues yo decía, no, yo voy a evitar a toda costa ir a un quirófano. Y mi mamá tuvo 3 cesáreas, los 3 nacimientos de mis 2 hermanos y el mío, pues fueron por cesárea, y mi mamá es pro cesárea total, ¿no? Entonces yo decía, no, pero esto tiene que ir un poco más allá. Entonces yo me empecé a cuestionar el hecho de por qué tenía que ser cesárea y empecé a buscar médicos que fueran pro parto en Panamá. No son muchos o no eran muchos los que podía conseguir así como buscando o investigando en internet, y luego cuando contrato un plan de seguro médico, también que estuvieran dentro de la red médica de ese seguro. Entonces, bueno, yo conseguí un médico que era pro parto natural y con él empecé a asistir a mis controles ginecológicos. Y cuando llegó el momento de empezar a buscar bebé, cuando yo dije, bueno, mira, o sea, la edad biológica me está soplando, me está aquí respirando en la nuca y es momento de que empecemos a buscar hijos porque quizás después pueda ser mucho más difícil. Entonces, bueno, nosotros nos abocamos a la tarea, a la diligencia. Nuestro primer embarazo pues resultó en un aborto espontáneo que bueno, fue bastante doloroso, bastante triste para mí sobre todo. Y pues bueno, después de esa primera pérdida, nos dedicamos un tiempo también a hacer exámenes para ver si no había ningún problema de mi lado, de mi esposo, si no había temas genéticos, incompatibilidades, y al final se determinó que pues no había ningún problema y podíamos seguir buscando un embarazo de forma natural, como efectivamente lo concebimos. Nuestra hija fue concebida desde el amor, totalmente, de forma natural, sin ningún tipo de ayuda.
médica, o sea, simplemente pues el acompañamiento de estar seguros de que no hubiera ningún problema de compatibilidades. Y en ese sentido, pues el embarazo se logró de forma natural cuando yo tenía 37 años, casi 37 años iba a cumplir. Así que esto también es un aliciente para aquellas personas que quizás creen que quizás es demasiado tarde, pues se puede lograr un embarazo de forma totalmente natural después de los 30, 35, 36 y hasta 37 años, como me pasó a mí. Mi embarazo fue divino, la verdad es que fue un embarazo maravilloso. Yo nunca tuve vómitos, nunca tuve náuseas. Quizás ya al final, pues evidentemente un poco de reflujo, algunas comidas que me caían mal, que tuve alguna aversión a algunos alimentos, que prefería comidas frías que calientes, pero en general fue un embarazo maravilloso, bendecido total. Yo, por supuesto, siguiendo y seguía con este médico que es proparto, pues yo me preparé, y mi esposo, incluyéndolo por supuesto, nos preparamos para tener un parto natural y que ese parto fuera en casa, un parto en agua. Cuando llegó el día, que fue un par de semanas antes de la fecha estimada en la que teníamos previsto que naciera nuestra hija, pues bueno, empezaron las contracciones, empezaron los signos de que ya se avecinaba el nacimiento y pues se hicieron todos los preparativos. El médico vino hasta mi casa, hizo toda la instalación, tenía todo listo en casa para pues tener la piscina lista en el apartamento y que pudiéramos pudiera entrar yo a la piscina en el momento en el que ya empezara el trabajo de parto más avanzado. Eso fue un jueves, amanecer jueves, y bueno, durante todo el día jueves yo empecé con un trabajo de parto, digamos, empezando. De hecho, pude ir a un monitoreo fetal, enviárselo al médico y finalmente pues él me dijo, no, vale, de verdad que hay que empezar entonces ya todo lo que tiene que ver con los preparativos en casa para darle la bienvenida a tu hija. Pues nosotros estuvimos desde el jueves toda la noche, en la madrugada hacia el viernes, bueno, con contracciones, con dolores en casa. Ellos llegaron tempranito en la mañana del viernes, se hizo todo el seguimiento. Cuando se trata de parto natural, cuando se trata además de parto en casa, tú tienes que esperar el curso de los acontecimientos, es decir, nada se apura, nada se acelera, tú tienes que estar caminando, en movimiento, acostándote, comiendo, puedes hacer lo que quieras. Y esa era una de las cosas que yo también quería, es decir, poder tener libertad de hacer lo que quisiera mientras llegaba el momento. Pues bueno, pasó el viernes, llegó la noche, teníamos piscina instalada, yo estaba adentro para aguantar el dolor. Y pues bueno, la dilatación se fue dando progresivamente, al comienzo de forma muy lenta, horas y horas y horas y solo 4 centímetros. Para acelerar el proceso de forma natural hubo que hacer ruptura de la bolsa y esto es sumamente doloroso, es sumamente incómodo porque bueno, evidentemente también hace que las contracciones sean más seguidas, sean más rápidas y pues bueno, seguimos en ese trabajo muchas horas más de todo ese día viernes y llegamos a prácticamente las 3 o las 4 de la mañana del sábado y yo tenía una dilatación de 10 centímetros, es decir, la dilatación máxima que se puede alcanzar en el trabajo de parto, la que es ya la dilatación en la que el trabajo de parto formal empieza y cuando el bebé tiene que empezar a salir, ¿no? Y pues resulta que mi hija no encajó, esa es la definición por la cual el parto no se pudo lograr de forma natural. Sí, mi hija su cabecita quedó como flotandito, pero ella no lograba como dar un giro que le permitiera pasar por el canal de parto. Entonces ya yo en verdad como desde la medianoche y ya hacia la madrugada, pues estaba un poco, digamos, molesta por decirlo de alguna manera, porque no se estaba logrando,
pero también con la determinación de que si este no era el camino, pues que simplemente ya nos fuéramos al hospital y fuéramos a una cesárea. Sin embargo, pues bueno, el médico insistió y dijo, vamos a esperar a que amanezca y veamos cómo evoluciona estas últimas horas, y ya cuando, bueno, eran las 6 de la mañana, con la última evaluación, la última revisión, pues se dieron cuenta de que definitivamente la niña no iba a terminar de encajar y que ya seguir insistiendo era muy arriesgado. Así que pues tuvimos que salir de emergencia al hospital, o sea, a la clínica, y optar por una cesárea de emergencia que gracias a Dios trajo con bien a mi niña y que permitió pues que ella naciera totalmente bien, totalmente sana. Así que bueno, un trabajo de parto que duró casi 2 días y que era mi plan y era mi sueño tenerla en casa, que cuando ella saliera de dentro de mí, o sea, dentro de la piscina, yo la pudiera agarrar, que mi esposo estuviera conmigo dentro del agua y la pudiéramos recibir y esperar el corte de cordón y todo el tema de cómo recibirla pues en casa, ¿no? Sin aparatos, sin médico, con toda la calma, darle pecho de inmediato, pues todo eso no sucedió. Ese suceso, bueno, a mí por muchos meses me tuvo con mucho sentimiento de culpa. Yo estaba todavía se revivía pues el hecho de no haber podido lograrlo, pero sobre todo de alguna manera me sentía responsable o irresponsable, mejor dicho, por haberlo intentado y por quizás haber arriesgado pues de más mi propia vida y la vida de mi hija, ¿no? Entonces durante muchas noches yo prácticamente no podía dormir, no solo por la lactancia y por estar cuidando a mi hija, sino también porque ese tema daba vueltas en mi cabeza y yo decía, pero, o sea, ¿por qué lo intenté tanto? ¿Por qué llegué a este extremo? ¿Por qué no consideré de entrada otras opciones? ¿Por qué me obsesioné tanto con tener este parto en agua que nunca se dio? Y por qué hubo un cambio de planes tan drástico al final, ¿no? Y por qué no lo vi venir. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que, bueno, que la maternidad viene con muchas culpas. Es una de las características fundamentales, o sea, la de sentir culpa, la de sentir que no lo estás haciendo bien o que no lo hiciste bien. Y bueno, me llevó muchísimos meses salirme de esa sensación, de ese sentimiento. Y bueno, al final, pues, agradecer mucho a Dios porque se logró como tenía que darse, y pues eso también al final me hizo concluir que en la vida, en la maternidad, en el emprendimiento, en la pareja, en la familia, en casi cualquier aspecto de nuestra existencia, la verdad es que, pero sobre todo lo digo con la maternidad, en la maternidad el único plan es que no hay plan, y que por muchas ideas o preconcepciones que uno tenga sobre la forma en la que quiere que sus hijos nazcan, la forma en la que quiere criar a sus hijos, la forma en la que quiere educarlos, cómo los vas a tratar, cómo la comida que les vas a dar, las experiencias o las oportunidades que les vas a dar, pues en muchísimos casos los planes se caen. Los planes son como un Excel que cuando se ejecuta en realidad en la vida real, en el emprendimiento, en el business plan se cae porque es papel y porque puede suceder cualquier cosa que no necesariamente está contemplada en los planes. Así que pues la realidad es que en la maternidad el único plan es que no hay plan, y que obsesionarse o que fijarse demasiado en una forma de hacer las cosas no es la mejor forma de abordar la maternidad. Y esto se los cuento pues con el corazón abierto, con el corazón en la mano, para que si estás pasando en este momento, si estás embarazada, si estás buscando un bebé, si estás criando igual que yo, pues también a veces somos demasiado duras con nosotras mismas, somos demasiado estrictas o queremos ponernos o nos medimos por varas muy altas o por vidas perfectas que vemos o por situaciones perfectas que vemos y no necesariamente estamos viendo el 360 de ese panorama. Así que si esta historia te ha ayudado de alguna manera, espero leer tus comentarios,
Y pues muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Mariana Tube TV y como siempre te lo prometo, aquí no vendimos a venderte nada, no he vendido a venderte nada y simplemente a compartir esta que es una experiencia y una vivencia muy personal, muy íntima y que probablemente pueda ser de utilidad.